Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Chismes Históricos. Yo soy Corso y sí, en esta ocasión vamos a hablar del villano más grande en la historia de México, Porfirio Díaz. Sin embargo, también vamos a abordar un poco del tema de la Revolución Mexicana, muy por encima, quién fue Sebastián Lerdo de Tejada. También vamos a hablar muy brevemente de Benito Juárez y de por qué para algunas personas Porfirio Díaz no fue tan mal presidente y por qué para la gran mayoría de personas fue uno de los peores dictadores en la historia de nuestro país. Va, entonces, pues como te digo, va a ser como que una pincelada muy por encima de los temas de la revolución, porque es un tema muy complejo y muy extenso. A mí me gusta llamarle la novela de la historia mexicana, porque de verdad es que tiene tramas muy novelísticas y muy chuscas, incluso en algunos aspectos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de qué onda con la revolución. Fíjate que hace ya un tiempo yo tenía la duda de si la Revolución Mexicana inició en 1910 o terminó en 1910, ya que estos, vaya, nos dicen que festejamos la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Pero incluso con el Día de la Independencia, que es la madrugada del 16, noche del 15 de septiembre, inicia como tal la independencia o la lucha por la independencia de México, lo que hoy es México, que en ese momento era Nueva España. Pero en 1910 inicia, inicia como tal el periodo revolucionario, no termina, sino que termina hasta el 1920, 10 años después. No fue mucho, pero pues sí, es importante aclarar que inicia en 1910. ¿De manos de quién? De Francisco I. Madero. Este crack es quien arenga a todo el pueblo de México a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz. Va que va, entonces aquí perdón, cobra importancia, ay, a veces se me van muy gacho las palabras. Aquí cobra importancia un personaje histórico que se habla poco, pero que es importante mencionar en cuanto a este tipo de aspectos, ¿no? ¿Quién rayos fue Sebastián Lerdo de Tejada? Bueno, Lerdo de Tejada fue un presidente de México desde 1872 al 76. Lerdo de Tejada sucedió a Benito Juárez. Ya ves que siempre cuando se menciona a Porfirio Díaz se menciona a Benito Juárez. Y es que, digamos que ambos presidentes formaron o tuvieron perspectivas de gobierno muy diferentes, vaya, fueron polos opuestos. Lerdo de Tejada fue el tercero en discordia. Al menos así lo podremos ver de una manera muy sencilla. Y es que primero fue el gobierno de Benito Juárez que, pues ahí como un dato, duró bastante en el poder. Aquí te estoy dejando en la tarjeta más o menos cuánto tiempo duró en el poder. ¿En el qué? Ay, no sé hablar. ¿Cuánto tiempo duró en el poder Benito Juárez? ¿Cuánto tiempo duró en el poder Lerdo de Tejada? Que ya vimos que no fue mucho tiempo, fue del 1872 al 76. Y luego vino el general don Porfirio Díaz, que se quedó pues, casi 30 años en el poder, se quedó un montón. Y bueno, Sebastián Lerdo de Tejada fue un político, abogado y que desempeñó un papel muy importante durante el periodo de la República Restaurada. Y tú te preguntarás, ¿qué rayos es la República Restaurada? Bueno, yo también me preguntaba lo mismo, más o menos. Y es que el periodo de la República Restaurada es algo complejo, a mí no me parece tan interesante. A ver, todo periodo histórico en México es sumamente interesante dependiendo de qué textos leas y a quién escuches. En este caso, vamos a hablar, bueno, te voy a dar contexto de qué onda con la República Restaurada, y es que resulta que después del Segundo Imperio Mexicano y con el derrocamiento y la posterior ejecución de Maximiliano de Habsburgo, que pues se proclamó. Oh, Dios mío, hoy estoy teniendo muchos errores de dicción, no es posible, más de los comunes. Pero bueno, Maximiliano de Habsburgo se proclama eh, emperador de México o del Imperio Mexicano, porque la visión que él tenía era a que ante el mundo México fuera visto como un imperio, así como el Imperio Español, como el Imperio Bizantino en su momento, como el Imperio Francés, etcétera, para que a ojos internacionales, sobre todo europeos, México tuviera una mayor presencia a nivel internacional y con ello pues llegaran desarrollos e inversiones externas y privadas, ¿va? Entonces se proclama, no es cierto, Santana es quien se proclama Santana es quien se proclama su Alteza Serenísima, pero bueno, Maximiliano de Habsburgo
se proclama emperador. Entonces, el periodo de la República Restaurada viene cuando pues le dan cuello a este crack y viene un periodo de renovación, de reestructuración y de cierta manera un periodo pacífico en la historia mexicana. Básicamente eso fue la República Restaurada, ¿va? O sea, venimos de un periodo de guerras, ya ves que México siempre ha tenido guerras y disputas. Entonces terminamos este rollo y entonces ya pasamos con el periodo de calmar las aguas, que eso se le denomina la República Restaurada. Hablando en términos, ay, perdón, en términos muy amplios. Muy, muy amplios, ¿sí? Porque no podemos resumir un periodo tan importante en nada más esto, ¿va? Entonces, el Lerdo de Tejada, ya habíamos hablado que fue presidente y tuvo algunos logros destacables, que naturalmente vamos a hablar nada más de los más importantes. Uno de ellos fueron reformas importantes en la Constitución mexicana, la construcción de ferrocarril México-Veracruz, que eso ya fue qué decir, unión, digamos, una pacificación del país, ese era el término que estaba buscando, y la industrialización o el inicio de la industrialización mexicana. Va, como te digo, la República Restaurada inició en 1867 y terminó en 1876. Ya habíamos hablado que pues culminó con el de Maximiliano de Habsburgo, que ahí como dato curioso, Maximiliano de Habsburgo era pariente de Napoleón Bonaparte. Naturalmente no un pariente muy cercano, pero sí tenían alguna relación ahí sanguínea. Ahora bien, ¿cómo fue el ascenso de Porfirio Díaz al poder? Después de la revolución de Tuxtepec, en donde participó Porfirio Díaz. Déjame subir mi patita porque así me siento más cómodo. Ahí estamos. Probablemente ustedes no lo noten, pero por lo general yo siempre me siento aquí en mi silla en posición de flor de loto, o al menos con una pierna doblada. Eso me ayuda a concentrarme y me siento mucho más cómodo. Entonces, bueno, te decía que Porfirio Díaz llegó al poder, o su ascenso al poder, inició tras la revolución de Tuxtepec, que fue un movimiento que buscaba derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, perdón, se buscaba derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien intentaba reelegirse. Y de hecho fíjate la ironía, fue Porfirio Díaz quien promovió el lema que es muy famoso de sufragio efectivo, no reelección. Es decir, un voto que se haga valer y dile no a la reelección. Porque pues te digo que Tejada vino después de Benito Juárez y Benito Juárez permaneció bastante tiempo en el poder. Vino Tejada y dijo, pues yo me quiero reelegir. Y Díaz dijo, no carnal, sufragio efectivo, no reelección. Ahora bien, ¿en qué periodo se dio el mandato de Porfirio Díaz? Como te digo, fue un periodo muy extenso, aunque tuvo una pequeña interrupción en medio. Ahora, ¿en qué periodo se dio el mandato de Porfirio Díaz? Que ya todos sabemos que fueron casi 30 años, o sea, fue un periodo bastante extenso, aunque con una pequeña interrupción de por medio. Inició en 1876, justo en el año en el que Tejada dejó la presidencia, asume la misma Porfirio Díaz. Bueno, inicia en el 1876 y termina en el 1911, un año después del inicio de la Revolución Mexicana. Por eso es que te digo que lo que la gente tiene en el imaginario colectivo de lo que es la revolución es solo el primer año de la misma. Fueron 10, más o menos. Más o menos. O sea, porque te digo que, o sea, como tal no hay una fecha exacta de la culminación de la Revolución Mexicana, porque no fue como tal como la independencia, pues, que inicia tal día y termina tal día. No, señor, sino que fue un periodo, pues, de agitación donde se calmaban las aguas y volvíamos a tener uno que otro problemilla por ahí, pero nunca hubo como tal una fecha exacta donde la gente dijera, hoy termina la Revolución Mexicana. Ahora bien, vamos a hablar más o menos a grandes rasgos, ya tú sabes, de cómo fue el ascenso de Porfirio Díaz al poder. Bueno, llegó tras la revolución de Tuxtepec, no vamos a hablar de ella, pero bueno, esta revolución buscaba derrocar el mandato presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada, porque Sebastián quería reelegirse, y de hecho fue Porfirio Díaz, fíjate tú qué ironía, aquel que promovió el lema, un muy famoso lema, de sufragio efectivo, no reelección. Fíjate tú qué ironía, porque te digo que Sebastián Lerdo de Tejada en el 1876 buscaba su reelección, a lo cual pues Díaz no estaba de acuerdo con eso, porque bueno, Juárez había permanecido mucho tiempo en el poder. Que si ubicas a Benito Juárez, es este hombre que de origen indígena, con estudios burgueses, eso es algo que casi nunca se menciona. O sea, siempre se menciona que Benito Juárez pertenecía a una comunidad indígena y que siempre abogó por los derechos indígenas, lo cual es cierto. Sin embargo, Benito Juárez tenía ascendencia indígena,
pero nunca vino desde ese punto, ¿va? Tuvo educación burguesa, tuvo educación privilegiada, y sí estaba perfectamente consciente de a quienes tenía que apoyar, quienes estaban más descuidados en ese entonces. Pero para nada que era el presidente que vino desde el pueblito, porque eso nada que ver. Y como te digo, permaneció mucho tiempo en el poder. Después vino Tejada, y en el 1876 termina su mandato y empieza el de Porfirio Díaz, promoviendo, como ya te digo, el lema sufragio efectivo, no reelección. Ahora bien, ¿cuánto tiempo o más o menos en qué periodo se dio el mandato de Porfirio Díaz? Ya habíamos hablado antes que permaneció muchos, muchos años en el poder, aunque tuvo una pequeña interrupción por ahí. Inició en 1876 tras el derrocamiento de Sebastián Lerdo de Tejada y terminó hasta 1911, un año después del inicio de la Revolución Mexicana. Así que en el imaginario colectivo de lo que la gente tiene por aquí de lo que es la Revolución Mexicana solo abarca un año de la misma, y pues fueron casi 10. Que te digo que, o sea, desde ya te adelanto que no se tiene una fecha exacta en la cual haya terminado la Revolución Mexicana, porque no fue un conflicto con inicio, vaya, a ver, sí fue un conflicto que inició en una fecha determinada, pero no tuvo una finalización determinada, sino que se creen, o varios historiadores de renombre dicen que lo más probable, o a lo que apuntan los registros, es que en el 1920 se da por concluida, aunque pues no fue como que un anuncio público, ¿verdad? Ahora, retomando, la pequeña interrupción en el mandato de Porfirio Díaz se dio de 1880 al 84. Ahora bien, ¿cuáles fueron, digamos, no las promesas de campaña, pero sí cuáles fueron los logros de Porfirio Díaz? Cabe aclarar que podríamos reducir su periodo de mandato con una sola frase: orden y progreso. Que por ahí, si no me equivoco, hay una universidad en México que tiene como lema amor, orden y progreso, o algo así. No me acuerdo si es una preparatoria, una universidad o algo así, pero recuerdo haberlo escuchado por ahí. Pero bueno, a ver, digamos que podemos englobar los avances, mm, las acciones de campaña las podemos englobar en 6 aspectos principalmente. Tenemos la construcción de ferrocarriles. Recordemos que Tejada ya había construido el ferrocarril México-Veracruz, pero nada más tenemos ese. Y México es sumamente extenso, es más grande que Europa. O bueno, casi con la misma extensión que toda Europa. Entonces, Porfirio Díaz vino con la modernización de ferrocarriles, la modernización de la minería, que hace entonces era de baja explotación, y llega este crack y dijo, bueno, vamos a modernizarla, a meterle maquinaria para que produzcamos más, podamos exportar, y pues crecer en general, ¿no? Ahora, después tenemos la agricultura de exportación, porque antes de este señor, la agricultura era sí una actividad económica primaria, pero de bajo impacto. O sea, básicamente nada más las personas que cultivaban, eh, recolectaban, pero era para consumo propio o para consumo nacional. Sin embargo, este crack dijo, no, vamos a empezar a producir para mandar a otros países. Y con esto, naturalmente, vino un poco de inversión externa y sí, más dinero que ingresaba pues a la cartera del país. Bueno, no como tal a la cartera del país, sino a la cartera de algunos cuantos, pero tú me entiendes, ¿no? Esa es como que la visión de lo que se tenía, pero sabemos que la realidad de las cosas nunca fue así. Después, como te decía, vino la inversión extranjera, la educación en artes, y algo de lo más importante fue la fundación de la Universidad Nacional de México, lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Entonces, pues sí, la institución en la que yo estudio, a la que yo pertenezco, así que la creación de la misma se lo debemos a el mayor dictador de la historia de nuestro país. Ahora bien, políticamente Porfirio Díaz consolidó un régimen centralista, manipulando elecciones, censurando la prensa y reprimiendo oposiciones. No había manera de que esto se pudiera lograr o de que un mandato de 30 años se pudiera lograr si no teníamos represión y censura. Por desgracia, pues así fue, y el pueblo tardó mucho, mucho tiempo en darse cuenta de lo que se tenía que hacer. ¿Y qué se tenía que hacer? Pues bueno, buscar una revolución. Que de hecho, como un libro que te recomiendo bastante leer, si no quieres adentrarte en pues textos complejos y tienes la oportunidad y lo encuentras por ahí, te recomiendo el mito de las cuatro o tres, del mito de las tres transformaciones de México por Juan Miguel Zunzunegui. Hay un momento en el que se dedica a hablar única y exclusivamente a hablar de la Revolución
Mexicana, y ahí hablamos de por qué algunas personas dicen que la revolución a la fecha de hoy no nos ha hecho justicia. Pero bueno, entonces aquí tenía como un tema mencionar que el mandato de Benito Juárez fue muchísimo tiempo antes del de Porfirio Díaz, pero bueno, ya sabemos que el guión que hago o el pequeño ensayo que hago aquí, pues no es como que lo sigamos al pie de la letra, sino es nada más para apoyarme y no divagar demasiado. Ahora bien, ¿por qué el porfiriato desencadenó la Revolución Mexicana? Y ahí te va. Y déjame leer un poco. Desencadenó la Revolución Mexicana debido a las profundas desigualdades económicas, sociales y políticas que se consolidaron durante este régimen. Algunos de los principales factores fueron concentración de tierras y riqueza. Y sí, se le dio mucha importancia a la agricultura de exportación, pero lo malo es que los recursos o el dinero que éste se producía o que esta actividad económica producía casi no llegaba a las manos de las personas que precisamente cultivaban y trabajaban la tierra, sino que se quedaba en manos de los dueños de la misma, por lo que ya sabemos que algunos se enriquecían mientras otros seguían en la pobreza, aún produciendo muchísimo más. Después tenemos la explotación laboral. Va de la mano con lo que te comentaba anteriormente. La represión política. Todo aquel periodista o persona, incluso político, que fuera contrario a las ideas de Díaz, que tuviera algo que decir en contra de su régimen, pues bueno, o se le mandaba a callar o en su defecto, pues se le apagaba la luz. Espero entiendas a qué me refiero. Después tenemos injusticias sociales y crisis política. Ahora, con el tema de las injusticias sociales, hay como que algunos cuantos datos que recuerdo que mi profesora bueno, fue en preparatoria, precisamente en la materia de Revolución Mexicana. Mi profesora me contó algunas historias, dos historias de hecho. Son muy cortas y se las quiero contar. Y no son anécdotas y como tal solo son historias, cosas que se cuentan que sucedían en ese periodo. Uno era el tema de las tiendas de raya y el otro era el por qué actualmente a las personas pues borrachas les decimos té por ochos. Vamos a comenzar con el tema de las tiendas de raya. ¿Qué eran las tiendas de raya? Las podemos ver, o al menos como una referencia visual, aunque completamente fuera de contexto, como las tiendas de autoservicio actualmente. Digamos que estas eran como instituciones, eran lugares donde la gente, naturalmente proletaria, podía ir a comprar o adquirir suministros, herramientas, comida, etc, etc, ¿no? Pero recordemos que en esos entonces el grueso de la población mexicana era trabajador. Y perdón, ay, Dios mío. Bueno, el grueso de la población, perdón. Pero bueno, recordemos que en esos entonces el grueso de la población mexicana era trabajadora. Y sí, esos trabajadores eran principalmente analfabetas, por lo que no sabían leer, no sabían escribir, mucho menos sabían firmar o estaban conscientes de a lo que se atenían, pues, cuando ingresaban a una tienda de raya. Entonces, estas tiendas, para llevar un registro pues de lo que compraban e incluso de lo que debían, porque muchas veces ibas, adquirías algunos recursos y entrabas como que, digamos, en un buro de crédito, por así decirlo, sino que pues la tienda anotaba tu nombre para saber qué artículo te habías llevado y cuánto dinero debías. Pero el problema viene aquí, y es que como te digo que estas personas eran analfabetas, no sabían firmar, entonces había dos maneras. La persona que anotaba tu nombre te decía, tú así te llamas, esto es tu nombre, necesito que firmes, pero al no poder firmar, ¿qué hacían? Pues bueno, nada más ponían una raya. Entonces de ahí viene el nombre de tiendas de raya. Otra manera de dar fe y legalidad de que ese era tu nombre y de que esos aspectos o esos productos habías comprado, era pues haciéndote un pequeño pinchazo en el dedo y poner tu sangre. El problema viene en que como estas personas no sabían leer, no sabían escribir, era extremadamente fácil de falsificar un nombre, y para empezar no sabías si iba a ser el tuyo, y poner una raya en cosas que tú no habías comprado, y entonces aumentaba tu deuda de una manera ficticia. Asimismo pasaba con el tema del dedo ensangrentado o tu huella con sangre en el papel, porque era muy fácil. ¿En qué me quedé? Lo cual pues daba pie precisamente a injusticias sociales, que es lo que habíamos visto hace rato, y endeudamiento injustificado. Y el tema del T por 8 o de los T por 8, bueno, resulta que antes había puestos, había locales de venta de té. ¿Por qué? Porfirio Díaz fue una persona que apostó mucho a la modernización y a la apariencia, o al menos a la, ¿cómo decirlo?
a la arquitectura francesa. Ese crack le encantaba mucho la arquitectura francesa, por eso es que muchos edificios del centro histórico y de México en general tienen apariencia francesa. Naturalmente hay mucha predominancia española, pero hay muchos otros que tienen arquitectura francesa. No sé por qué mencioné esto, pero bueno, el caso es que el té se vendía por la calle y te vendían un vasito de té en 3 centavos. Porque antes así estaba la moneda, o sea, se vendían muchas cosas por centavos. Pero resulta que si tú querías que te dieran tu té con un poco de alcohol, con piquete, pues lo único que tenías que hacer era pedir té por 8. ¿Y por qué por 8? Bueno, porque ese era el costo de tu taza o de tu vasito de té con alcohol, 8 centavos. Entonces, pues bueno, las personas que bebían mucho té con alcohol, se les empezó a llamar té por 8. Y pues de ahí degeneró. Esas son las maravillas de la lengua. Y ahora a casi cualquier persona borracha se le dice té por 8, ¿va? Entonces, pues bueno, estos factores crearon un clima de descontento. Entonces, pues bueno, estos factores generaron un clima de descontento generalizado que culminó con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, un movimiento que buscó derrocar a Díaz y reformar las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Ahora bien, vamos a continuar hablando de cuál fue el desarrollo nacional durante el Porfiriato. Y entonces permíteme leer. Trajo avances significativos en el desarrollo económico y modernización de México, aunque los beneficios se concentraron en las élites y las inversiones extranjeras. Entre los principales logros se destacan: infraestructura. Se construyeron miles de kilómetros de ferrocarriles, ya lo habíamos hablado antes, conectando regiones aisladas del país. Y se mejoraron puertos, caminos y sistemas de telecomunicaciones como el telégrafo, que facilitó la comunicación. Después tenemos la industrialización. Se impulsaron actividades como la minería, la extracción del petróleo y el crecimiento de fábricas textiles. Tenemos la modernización urbana y la educación y cultura. Aunque, de nuevo, es importante destacar que pues todo esto solamente para un sector muy contado de la población, un sector muy reducido de la población. Aunque bien, hubo un auge en las artes y la ciencia. ¿Qué? Después tenemos la estabilidad política y financiera a través del gobierno autoritario. Sí, por desgracia, pero bueno, logró mantener el orden y fomentar la inversión extranjera. Ahora bien, sin embargo, este proceso se logró a costa de la desigualdad social, la exportación laboral. Ahora bien, sin embargo, este proceso se logró a costa de la explotación laboral y la represión, siendo factores que finalmente desencadenaron la Revolución Mexicana. Y pues, en general, las cosas negativas del porfiriato, pues las conocemos perfectamente: represión, desigualdad, pobreza, injusticias sociales y N cantidad de cosas. Que por eso es que te digo que muchos historiadores dicen que la revolución todavía no nos hace justicia, porque esas son cosas que siguen ocurriendo actualmente. Entonces, lo que buscaba la revolución era cambiar este panorama, reformar la manera en la que se gobernaba el país para que ya no se tuvieran relegados a estos sectores de la población. Y de cierta manera, pues digamos que se logró. Ahora bien, tenemos algunos nombres a destacar. Y es algo que es preciso mencionar. Los principales revolucionarios, cuyos nombres lo más probable es que conozcas bastante bien, que eran Emiliano Zapata y Pancho Villa, el Centauro del Norte. Digamos, uno peleó en el norte, uno peleó en el sur, pero estos fueron los principales revolucionarios por parte del pueblo, porque hubo otros revolucionarios por parte del gobierno o por parte de las altas élites que no son tan, ¿cómo decirlo?, tan reconocidos, ¿no? Como Francisco y Madero, que me parece que es el más destacado de entre ellos. Pero el caso de Pancho Villa y Emiliano Zapata, sí, ellos peleaban por el derecho de los agricultores y el derecho a la tierra. Pero resulta que estos dos personajes poseían tierras y eran dueños de tierras, entonces lo que ellos no querían era que el gobierno les quitara la propiedad de las mismas. No propiamente luchaban por los derechos de los indígenas y de la clase proletaria, aunque sí, eso fue un efecto secundario, pero lo único que ellos querían era seguir teniendo el poder y el control de sus propias tierras. Eso es algo que es necesario mencionar.
te digo que la historia la hacen los vencedores. Entonces, pues muy comúnmente en los libros de texto no se menciona como que estas caras o esa doble cara de la moneda, pero pues aquí es necesario mencionarlo como mínimo para que tengas un contexto un poco más amplio y ya tú decidas más o menos en qué creer y qué perspectiva tener en cuanto a esto. Ahora bien, los antagonistas principales de Porfirio Díaz y de el porfiriato como tal, tuvimos a los siguientes. Francisco Madero, considerado como el líder inicial de la revolución, y este mismo lanzó el Plan de San Luis en 1910, llamando al pueblo precisamente la revolución. Después tenemos a Emiliano Zapata, a Pancho Villa, a Ricardo y Enrique Flores Magón, que pues el metro, un metro de la Ciudad de México, pues lleva el nombre de uno de estos dos cracks, Pascual Orozco y Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Y estos cracks representaron diferentes posturas, diferentes visiones e intereses sociales de políticos, incluyendo a campesinos y gente con un poco más de dinero. Lo cual pues deja y refleja un poco la diversidad de pensamiento que había en ese momento y lo necesario que era buscar una revolución de ideas y una revolución de gobierno. Ok, aquí terminamos. Ahora bien, después de eso, ¿realmente hubo un cambio tras la Revolución Mexicana? Pues bueno, la revolución sí trajo algunas importantes transformaciones en México, sobre todo en ámbitos políticos. Pero bueno, vamos a ver algunos de ellos. Tenemos la Constitución de 1917, que es la más importante hasta ahora en la historia de México, porque eh, la Constitución actual, la que tenemos hoy, está basada en la del 17. Entonces, pues bueno, se promulgó una nueva constitución que garantizó derechos laborales, jornadas de trabajo de 8 horas, descanso semanal, reparto agrario y educación gratuita y laica, es decir, que no tuviera ninguna influencia religiosa. También limitó el poder de la iglesia y promovió la justicia social, que ya se habían tardado, eso Juárez lo había hecho desde mucho tiempo antes. Tenemos la reforma agraria, se inició el reparto de tierras a campesinos e indígenas, corrigiendo décadas de concentración en manos de latifundistas. Después tenemos la reforma agraria. Se inició el reparto de tierras a campesinos e indígenas, corrigiendo décadas de concentración en manos de latifundistas. Es decir, se corrigió el pedo de la centralización de tierras de cultivo. Se les devolvió a los campesinos el derecho a sus tierras y la posesión de las mismas. Tenemos la nacionalización de los recursos, la educación y la cultura, el sistema político, un nuevo sistema político y bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Pero pues estos cambios, aunque sí fueron bastante graduales y la gran mayoría de ellos no llegaron sino hasta hace algunos pocos años, sí reformularon en gran medida la estructura del país, dando paso así pues a una nueva época en lo que hoy es México. Pero pues bueno, como ya vimos y como te podrás dar cuenta si es que investigas un poquito más, todo eso se consiguió con mucha sangre, con mucho sacrificio y con bastante tiempo. Lo malo es que al tener tantas perspectivas diferentes, es que al haber tantas personas queriendo el poder, la lucha inicial se iba perdiendo. Lo cual pues sí, es un grave problema, o fue un grave problema, pero bueno, que probablemente, si es que así lo pides tú, hagamos otro episodio hablando del chismecito rico de la Revolución Mexicana, porque hay bastantes cosas que decir acerca de esto. Lo podemos manejar como un chisme, que es la idea principal de pues, este proyecto. Entonces, hasta aquí terminamos, espero te haya gustado. Y si así fue, por favor, déjame tu like, compártelo o suscríbete si es que eres nuevo por acá. Y bueno, nos estamos viendo en otro siguiente episodio. Bye.